que siempre pasa por nuestra casa es un varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa y silla y candelero, para que cuando Él viniere a nosotros se quede en Él. Y aconteció que un día vino a Él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Jesse, su criado: llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él, y dijo él entonces a Jesse: dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Jesse respondió: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta y él le dijo: el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente y al tiempo que Eliseo le había dicho. Aleluya. Era una mujer importante, no tenía ningún problema, era una mujer solícita. Una mujer, dice que reconoció al varón de Dios, que trató de atenderlo, que le hizo un aposento, que habló con su marido para que le hiciera un aposento, para que cuando él pasara por ahí, él tuviera comodidad y él se pudiera quedar y estuviera allí con todo lo que él necesitaba. Y Eliseo sintió la necesidad, hermano, de bendecir a esta mujer. Él quería bendecirla. ¿Y cuál era la forma de bendecir? Oiga, la única forma que un profeta tiene para bendecirte es soltarte una palabra. Y este profeta llamó a la mujer y le dijo a Jesse: decirle que venga, porque vamos a bendecirla, a ver qué cosa le hace falta. ¿Quiere que hable con aquello? Y ella dijo: no, yo soy una mujer del pueblo. Y el criado le dijo: pero no tiene hijo. Entonces le soltó una palabra. Dijo: para el año que viene, a esta fecha, vas a estar abrazando un hijo. Solamente eso le dijo. Para el año que viene, a esta fecha, vas a estar abrazando. Tenía su marido que era viejo, ya dice. Pero el profeta dijo: para el año que viene, a esta fecha, vas a estar abrazando un hijo. Y ella dijo: no haga burla de mí, Señor, que no sea una broma esto, que no sea algo, ¿verdad?, que me avergüence. Era palabra de Dios. Diga conmigo: palabra de Dios. Amén. Y la palabra fue soltada. Y en el nombre de Jesús, mi querido hermano, cuando llegó el momento, cuando llegó el cumplimiento, esa mujer que ya había perdido la esperanza de tener hijo, cuando llegó el tiempo, dice: mas la mujer concebió y dio a luz un hijo al año siguiente y al tiempo que Eliseo le había dicho. Amén. Yo quiero en esta mañana soltar una palabra profética sobre tu vida. Nosotros tenemos que conocer y reconocer, y no es por hacer alarde o agrandarnos ni nada por el estilo, pero tenemos que reconocer las autoridades que Dios ha dado a los ministros, a los pastores, a los evangelistas, a todos aquellos que ministran la palabra de Dios, que leen la palabra de Dios, que estudian la palabra de Dios, que oran por la palabra de Dios, que oran por el pueblo. La autoridad que Dios le ha dado, porque no solamente le ha dado la autoridad para leer, para orar, para estudiar, sino también para soltar una palabra profética. Y yo quiero bendecirte en esta mañana y soltar una palabra profética sobre tu vida. Jesús, hermano, caminaba y hacía todo por lo que estaba escrito. Amén. Y yo sé que está escrito en la palabra de Dios que vamos a ser bendecidos. Yo sé que está escrito en la palabra de Dios que la gloria postrera será mayor que la primera. Yo sé que está escrito en la palabra de Dios, mi hermano, que nuestros hijos y nuestras hijas profetizarán, que los ancianos tendrán sueños nuevamente. Yo sé que está escrito en el nombre de Jesucristo que Dios, hermano, no nos trajo hasta aquí para retroceder, sino que nos trajo hasta aquí para poseer la tierra. ¿Cuántos lo creen? Dice gloria a Dios. Está escrito en la palabra, hermano, no nuestra derrota, está escrito nuestra victoria. Está escrito en la palabra no nuestra enfermedad, sino que está escrita en la palabra nuestra sanidad. Está escrita en la palabra, mi querido hermano, no nuestra pobreza o nuestra maldición. Está escrita en la palabra nuestra bendición y nuestra prosperidad. Ese es nuestro Dios que nos quiere bendecir en esta mañana. Aleluya, y a su nombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El libro de Juan, capítulo 13, versículo 17, me quedan 5 minutos. Dice: si
y sabéis estas cosas. Bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, decía Jesús. Yo sé a quiénes he elegido, mas para que se cumpla la escritura. Diga conmigo, la escritura se va a cumplir. Dice, más para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Esta palabra que estaba diciendo Jesús había sido soltada mucho antes de que Jesús naciera. Alguien la dijo, alguien la soltó, y él estaba sabiendo de que esa palabra se tenía que cumplir en su vida, porque era el plan y el propósito de Dios. Porque así como hay hijos para salvación, también habían nacido hijos para perdición. Y usted sabe que Judas era un hijo de perdición, y estaba escrito en la palabra que tenía que ser traicionado, que tenía que estar sentado con él a la mesa y que iba a comer del mismo pan que estaba comiendo Jesús. Entonces Jesús traía al cumplimiento la palabra. Diga conmigo, Jesús traía al cumplimiento la palabra. Dile que está al lado tuyo, tú tienes que traer al cumplimiento la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre. Ahora vamos a ver dónde estaba esta palabra que habló Jesús. En el Salmo 41:9. Mire lo que dice esta palabra. David soltó esta palabra y dijo, Salmos 41:9, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí su calcañar. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí y hazme levantar y le daré el pago, dice. Amén. Oiga, cuando David escribió esto, estaba hablando de Jesús, que iba a ser levantado e iba a pagar. Amén. Y que se iba a levantar a alguien que iba a comer. Dice que de mi pan comía y alzó contra mí su calcañar. Y estaba hablando de Judas, pero él sabía que después de esta traición de Judas, el Señor lo iba a levantar para pagar algo. ¿Y qué era lo que iba a pagar? Iba a pagar el precio por usted y por mí. Iba a pagar el precio por nuestros pecados. Iba a pagar el precio por nuestra desobediencia. Por eso él sabía que tenía que suceder eso. No se asombró, no se sorprendió. Por ahí los discípulos se sorprendieron, pero para él no era ninguna sorpresa, porque ya estaba escrito en la palabra de Dios y él la tenía que traer al cumplimiento para pagar el precio y para que usted y yo podamos ser salvos. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, si Jesús, hermano, traía el cumplimiento, la palabra profética, nosotros también la tenemos que traer al cumplimiento. Amén. No tenemos que ir en contra de la palabra, sino a favor de lo que está escrito. Vaya a favor de lo que está escrito, no en contra de lo que está escrito. Crea, porque para el que cree todo es posible, dice la palabra de Dios. ¿Cuántos lo creen? Y en el nombre de Jesús, recuerde que nosotros estamos en un lugar que hemos aprendido en estos tiempos, ¿verdad? Que lo profético es muy importante en la iglesia. Hemos aprendido, hermano, a bendecir, no solamente a obedecer, porque a veces antes, en otro tiempo, estábamos en una dimensión solamente de obedecer, digamos de verdad, de obediencia, y solamente obediencia, y nos habían quitado lo profético. Pero hoy, hermano, tenemos lo obediente, porque somos obedientes, pero también tenemos lo profético. Y hoy nosotros podemos soltar una palabra sobre cualquiera de ustedes, y por esa palabra que tiene que ver con lo que está escrito, va a cambiar tu vida. Por esa palabra que tiene que ver con lo que está escrito, no solamente tu vida, va a cambiar tu hogar, tu familia, tus hijos, tu economía. Cuando Dios dice, hermano, que Él nos quiere bendecir, créalo. Cuando Dios dice en su palabra que somos bendecidos, que
que tenemos bendiciones en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Oiga, yo creo que tengo bendiciones y yo llamo a la existencia en esta mañana a las bendiciones que fueron otorgadas por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Yo llamo a la prosperidad, yo llamo a la sanidad, yo llamo a la bendición. Yo declaro en esta mañana que se rompen cadenas del diablo. Yo declaro en esta mañana que se va de nosotros todo espíritu de mediocridad y que creemos en la palabra profética que el Señor soltó sobre nuestras vidas. Yo declaro sobre tu vida, hermanos, sanidad. Oiga, no sé quién está enfermo, pero yo suelto una palabra y declaro sanidad. Y si usted está enfermo, levante su mano y recíbala. Diga, yo recibo esa palabra en el nombre de Jesús. Yo recibo esa palabra. No importa